Vamos a entrar rápido porque creo que el tema que tenemos para el día de hoy está un poco largo y no quiero dilatar el tiempo y quiero que no se vea como que yo vaya corriendo en lo que digo y podamos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, comprender lo que Dios quiere decirnos y quiere hablar a nuestras vidas. Como es el conocimiento de todos los que estamos aquí, hoy es 6 de enero y nosotros estamos celebrando como el mundo entero, o la mayoría de la parte del mundo cristiano, en las diferentes ramas que existe, la visita de los Reyes Magos. Habíamos explicado en la prédica de la Navidad acerca de que los Reyes Magos en realidad son magos, no son reyes. Esa explicación está más en la prédica de la Navidad, así que puede buscarla en YouTube, Navidad sí o no. Pero vamos a hablar un poco acerca de estos magos de Oriente. Pero para ello yo quiero darle a ustedes el título de esta prédica. Esta prédica en el día de hoy se llama La Señal. ¿Por qué se llama La Señal? Vamos a estar hablando de 3 señales o de 3 personas o 3 grupos de personas y la señal de parte de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos teléfono celular, móvil, y sabemos que lo importante que es que la compañía de teléfono nos brinde una buena señal, una buena cobertura, tanto en las llamadas como en lo que es el internet. Porque cuando no hay una señal buena, no hay una señal clara, no hay una cobertura, nuestra comunicación se interrumpe. Y la señal de internet es la que nos ayuda a tener buena comunicación con todas las demás personas. Y la señal que Dios nos muestra es la forma clave en la cual Él se comunica con nosotros. Nos toca a nosotros estar atentos a la señal. Por eso es que vamos a hablar primero la señal y los sabios de Oriente. Yo le he puesto los sabios de Oriente porque en realidad no eran reyes magos. Antes de leer, vamos a estar viendo Mateo 2, del 1 al 12. Los pasajes son bastante largos, así que nada más pongo la cita ahí para que ustedes en su Biblia lo busquen. Yo lo voy a leer acá y seguimos hablando acerca del tema. Antes de leer Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, quiero decirles a ustedes es que los sabios de Oriente, como se describe en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, la Nueva Versión de la Biblia, o los magos de Oriente, como se traduce en la Reina Valera de 1960 y otras traducciones anteriores, no sé si ustedes saben que la Biblia o el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Por qué se escribió en griego? Porque Grecia, cuando estuvo conquistando toda esa región del Mediterráneo, lo que hizo es culturizar esa región y todo lo que era literatura y todo lo que eran otro tipo de valores como estos, se permanecía en medio de toda esa región. Entonces, si vamos a llevar el mensaje de Dios a toda esa región, había que hacerlo en el idioma de toda la región, y el idioma de toda la región era el griego. Este ya aparece el estudio bíblico. Así que cuando vamos a buscar en la Biblia algunas cosas importantes, nos vamos a encontrar que la palabra viene de un original griego. Entonces, no es mi idea que todos ustedes y todos nosotros sepamos griego, pero es importante que en la traducción algunas interpretaciones se van de sentido y nosotros tenemos que recuperarlo. Vamos a Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, esta es la Reina Valera del 60, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Por qué el Cristo? El Cristo en griego es el Mesías.
o sea, el rey de los judíos. Versículo 5 dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, aquí no declare, pero es el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ok, los sabios de Oriente, los magos de Oriente, no los reyes magos. Lo lamento por algunos que ya viene el trauma de que Papá Noel no existe, ahora los Reyes Magos tampoco, ¿no? Los magos de Oriente, en realidad, cuando se ve el término, tiene que ver con los sabios. Son personas, astrólogos y personas que estudiaban las estrellas y el cielo y las señales que había en el cielo. Oriente, vamos a ver unos detallitos. Dice, versículo 1 del capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. O sea, ¿el oriente de qué? El oriente de Jerusalén. Cuando vamos a ver Jerusalén, ¿qué queda al oriente de Jerusalén, de Israel? Al oriente de Israel, de Jerusalén, queda Persia, Irán, ahora. Antiguamente, 600 años atrás, era Babilonia. Entonces, los que vinieron a adorar al niño Jesús venían de Babilonia. Bien. No sé si ustedes se preguntan o se han preguntado ¿cómo rayos se enteraron ellos que iban a ser el Salvador de los judíos cuando ya eran babilonios? Cuando ellos eran de otra región. Rayos no es una mala palabra, ¿no? En sus países. Y hay que tener cuidado. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Y cuál fue su interés? ¿Y por qué las ganas de adorar y darle ofrenda a un judío cuando ellos no eran judíos? Ok, la historia viene un poco más para atrás, como le decía, 600 años antes de que naciera Jesús, sucedió algo, y es que el rey Nabucodonosor, nunca le ponga ese nombre a su hijo, hasta el apodo va a ser complicado. El rey Nabucodonosor venció sobre Israel y llevó cautivo a los principales de los israelitas, entre los cuales estaba Daniel y 3 de sus amigos. Ustedes se acuerdan de Daniel y sus 3 amigos, ¿no? Que cuando fueron y los pusieron en un lugar especial porque eran muy sabios y eran príncipes. Muy importante esa parte. Daniel y sus amigos eran príncipes, eran hijos de los principales, no eran cualquiera, eran hijos de los reyes, de los principales de los pueblos de Israel. Entonces eran muy entendidos y muy sabios, y entonces los babilonios dijeron, vamos a agarrar la sabiduría de estos judíos para aplicarla al lado de acá. Entonces, ¿conoce usted la historia de que vamos a desmentir otra cosa también? No existe ayuno de Daniel. O sea, Daniel ayunó en el capítulo más adelante, pero Daniel pidió no contaminarse con la comida de aquellos que comían especialmente la carne sacrificada a los ídolos. Por eso es que Daniel pidió y los amigos frutas y vegetales, y no la carne ni los vinos de esas mesas, porque ellos tenían el privilegio de comer de la mesa del rey. Pero el rey de Babilonia estaba contaminado con toda clase de ídolos y de demonios, por decirlo más claramente, y Daniel dice, no nos vamos a contaminar con eso. Entonces, esa dieta, más para decirle una información, es la dieta de Daniel y sus amigos de por vida, porque cuando pasaron el periodo de prueba, ellos siguieron con ese tipo de comida, porque no es que en el tiempo principal dijeron no nos contaminaremos, y cuando pasaron la prueba, a comer carne.
No pasó eso. Ellos mantuvieron esa dieta. Así que yo me imagino que Daniel estaba como yo. Que podía comprarse sacos skinny y todas estas cosas. Pero el punto con esto es que si usted busca en Daniel, vamos a dar una referencia, no vayan ustedes, nada más les voy a decir referencia. En Daniel capítulo 1, versículo 20, dice que cuando pasó el periodo donde el eunuco le traía, o el servidor del rey le traía las comidas, los vegetales y las frutas, las legumbres especiales a ellos, cuando fueron puestos a prueba, dice que se encontraron 10 veces más mejores, iba a decir, superiores en conocimiento, en imagen también que a los demás, porque no se habían contaminado. Entonces, primera parada, capítulo 1 de Daniel, versículo 20, fueron encontrados 10 veces mejores que los sabios. Y eso está bien clarito. Ustedes si quieren lo ven con calma en casa. Dice, 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos. Ahora, esos magos y astrólogos, ¿a dónde estaba Daniel? En Mesopotamia, ese es Abraham. En Babilonia, no es que yo iba a decir Persia. En Persia, anteriormente Babilonia. O sea, esos magos y astrólogos son los mismos que después vinieron a donde Jesús. Los que cuando llegaron los judíos, Daniel y sus amigos, quedaron abajo en ranking, arriba de Daniel y sus amigos, donde tenían mucho más sabiduría. Luego se dio algo muy importante, y es que en el capítulo 2, ahí de inmediato, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y ninguno de los sabios ni astrólogos le pudo interpretar el sueño al rey Nabucodonosor, hasta que Daniel dice, mira, espérate un momento, yo voy a interpretarlo. Y de parte de Dios él le interpretó cada una de las cosas que significaban el sueño del rey Nabucodonosor. Cuando el rey Nabucodonosor supo que Dios le había dado tal sabiduría a Daniel, por encima, ya que él sabía que estaba 10 veces más arriba en ranking, o sea, en categoría, ¿no? Es que estoy hablando en inglés un poco, que los otros sabios que él tenía ahí, ya cuando le da la revelación de esto, dice, mira, ¿sabes qué? Daniel, gobernador de Babilonia, y usted búsquenlo en capítulo 2, versículo 48, Daniel quedó como gobernador de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ok. ¿Por qué le explico a ustedes todo esto? Porque sucede algo. Es que cómo se enteraron los magos, los astrólogos, los sabios de Oriente del Hijo de Dios, del Mesías que iban a ser, porque el jefe de todos ellos era judío y algo les compartió. No crean que ellos encontraron la cosa en las estrellas y de repente dice, ay, soy Géminis, y Géminis iba a encontrar, o sea, no eran los zodiacos, no era nada de las estrellas, no era nada de señales externas, era el mismo Dios y el mismo siervo de Dios que le compartió a los sabios de Oriente quién era el Dios verdadero y qué planes tenía el Dios verdadero con el planeta entero. Y los sabios, que por algo tenían el apodo de sabios, dijeron, si este es el Dios del universo, el Dios de todas las cosas, vamos a adorarle y vamos a darle ofrenda. ¿Qué diferencia hay con nosotros que conocemos quién es el Dios eterno y Dios de los cielos y no le adoramos y no le ofrendamos? Esa está bastante difícil, está bastante dura para que traguemos un poco y nos demos cuenta que muchas veces nuestro actuar es peor que el de los babilonios y de los magos. Porque conociendo al Dios de los cielos, el Dios eterno, lo último que nosotros queremos hacer es adorarle. Y unos sabios de Oriente, de Babilonia, de la idolatría, apartados de Dios, cuando supieron a quién iban a adorar, no se detuvieron y mantuvieron una peregrinación por días y semanas hasta llegar allá a Jerusalén, porque ellos querían adorar al Dios de los cielos. No se detuvieron. Hubo una señal. Dios le mandó una señal. ¿Por qué? Hay una cosa muy importante. Dios le dio una señal a los sabios de Oriente
porque el interés de ellos era adorar y darle una ofrenda. Dios, cuando nosotros tenemos el corazón alineado con Él, Él nos muestra muchas señales y nos da las herramientas adecuadas para que nosotros logremos el propósito que vamos a obtener, que vamos a buscar. Y uno de esos es adorar a Dios. Uno de esos es darle ofrenda a Dios. Y eso es la primera señal a los sabios de Oriente. La primera señal que ellos recibieron era una luz, ¿no? Una estrella que los guió hasta el mismo punto de la meta final. Y ellos no se detuvieron, ellos perseveraron, porque su objetivo era adorar. Antes de pasar a la otra señal, la señal con el otro grupo es una reflexión en esta parte. Cuando los magos de Oriente iban a ver al Mesías, al Hijo de Dios, su objetivo era adorar y su objetivo era darle ofrendas, darle lo mejor de ellos. Cuando nosotros venimos a la iglesia o cuando nosotros buscamos de Dios, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Darle o que Él nos dé? Ese es un alto en nuestra vida que tenemos que tener muy en cuenta al momento de buscar a Dios. ¿Lo buscamos porque nos bendice o lo buscamos porque Él es bueno y Él es Dios eterno? Es Dios incomparable, porque me ama ya, porque ya me ha dado tanta bendición y porque me dio la oportunidad de conocerle. Aprendamos en este año que si vamos a buscar a Dios, busquemos porque Él nos ama y porque le amamos, no por alguna bendición, no por algún beneficio. Y eso vamos a ampliarlo un poquito más adelante, porque quiero hablarles ahora acerca de la señal y los pastores. En Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20, hay otra narración muy interesante y quiero que vayamos allá. Les animo a que busquen en su Biblia capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, el versículo 8 al versículo 20. Hay una narración muy interesante. Lo que tiene la Biblia en la versión Reina Valera, se va a encontrar que el título dice Los ángeles y los pastores. La señal que tuvieron los magos de Oriente, ¿cuál era? La estrella. Vamos ahora a ver la señal que tenían los pastores. Y la señal no eran los ángeles eran los mensajeros. Vamos a ver cuál era la señal. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20, está larguito, vamos a leerlo con calma. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababa a Dios y decían, escuchen bien la adoración de los ángeles, porque hay una canción que cambió el sentido, cambió la palabra un poquito, cambió el sentido, y quiero que recuperemos nuevamente el sentido. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de San Lucas: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y hay una canción que dice para los hombres de buena voluntad. Dice en Romanos que no hay un bueno ninguno. El deseo de los cielos de parte de Dios es que haya buena voluntad para con los hombres, que haya el favor de Dios para con los hombres. No es que vamos a encontrar hombres de buena voluntad o personas de buena voluntad. Nosotros necesitamos del favor de Dios. Sigamos adelante porque este no es básicamente el tema que estamos hablando, pero es importante aclararlo. Versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado
en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les habían dicho. Ok, lo que acabamos de leer. La señal que Dios le dio a los sabios de Oriente era la estrella. Y la señal que Dios le dio a los pastores, ¿cuál era? No, eso es lo que sucedió. Y yo les voy a ayudar y les voy a decir. Versículo 12, si tienen sus Biblias, capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículo 12. Dice, esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La señal es que era un niño en un pesebre. Porque una señal, ese es como decir, en Suiza dice, mi esposa y yo estamos caminando en la calle y dice, mira, ahí está fulano de tal. Y le digo, ¿cuál es? Me dice ella, el del abrigo negro. Eso no es ninguna señal. ¿Sabe? La mayoría de la gente tiene abrigo negro aquí. Ese es así como que, ¿cuál es la que se llama Daniela? La que tiene dos ojos en la cara. Todo el mundo tiene dos ojos en la cara. O sea, hallaré al niño envuelto en pañales. Esa no es la señal. La señal que el niño está en un pesebre, porque es un lugar irregular. Versículo, ¿por qué le digo esto? Porque dice en el versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Porque la señal era que estaba el niño en un pesebre. La señal no era que el niño estaba en pañales. Todos los bebés usan pañales, ¿no? ¿Por qué la señal era que el niño estaba en un pesebre? Porque la señal era para los pastores. Los magos, los sabios de Oriente, ¿qué acostumbraban ellos a ver? El cielo. ¿Sí? La señal que Dios le da a los sabios de Oriente, ¿dónde está? Donde ellos siempre están viendo. La señal que Dios le da a los pastores, ¿a dónde está? En un establo, en un pesebre. Porque es donde ellos siempre están viendo. Un tips muy importante, 2019. Dios te da una señal donde tú siempre estás viendo. Pero la pregunta es, ¿tú estás escuchando a Dios para entender la señal? Porque Dios te está hablando y te está mostrando cosas, pero tú la estás viendo si lo escuchas o no te enteras de nada si no lo escuchas. Tú lo ves como normal, como siempre, como cotidianamente, pero no es cotidiano tu día. Tu día es especial y Dios te está hablando. La señal que Dios le dio a los pastores era un niño en un pesebre. Vamos a irnos un poquito más profundo, más en revelación, algunas cosas muy importantes. Y esto aquí, presten mucha atención. Esto usted puede que lo escuche en algunos seminarios muy importantes, y no lo quiero decir, no quiero presumir yo de la gran revelación de parte de Dios, porque Dios usa a los humildes, Dios usa a cualquiera. Dios dijo una vez, si ustedes van a callar que esta gente me alabe, hasta las piedras lo van a hacer. O sea, y cuando Dios quería estorbar una mala acción de parte de un profeta llamado Balán, Dios usó una mula. Y si Dios usó una mula y podría usar piedras, puede usarme a mí. Así que yo no soy más que nadie, ni tampoco quiero presumir, pero quiero que sepan que esto es una revelación muy importante para nosotros y que va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué Dios le habla a los magos o sabios de Oriente y le da señal? ¿Y por qué Dios le da señal a pastores? Los pastores es una de las tareas más antiguas. Le voy a dar los nombres de los pastores que podemos encontrar en la Biblia. Abel, Abraham, Isaac, Jacob, bueno, papá, abuelo y nieto, Moisés, entre otros. Pero una cosa muy importante es que Dios siempre tuvo una muy buena comunicación, aceptación e hizo llamado a estas personas cuando eran pastores.
¿Por qué Dios hablaba mucho con los pastores? Eso está ligado a la prédica de Navidad. ¿Por qué a Jesús le decían cordero? Dios tenía que tratar con los pastores porque Él iba a mandar al cordero de Dios. ¿Quiénes cuidan a los corderos? ¿Quiénes cuidan a las ovejas? ¿Quiénes cuidan a los cabritos y a estos animales? Los pastores. La ofrenda de Abel fue ofrecida delante de Dios con mucho agrado, porque Abel entendía lo que era un sacrificio delante de Dios. No era algo, una cualquier cosa como lo hizo Caín. En el caso de Abraham, Dios llamó a Abraham a ser padre de multitudes, porque quien podrá pastorear ovejas podrá entender lo que es tener la paciencia con una multitud de personas. Y es lo mismo pasó con Moisés. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero para ser libertador del pueblo de Israel, no era necesario que él fuera alguien de la casa de Faraón con todos los privilegios. Era necesario que él fuera un pastor. Todo está preparado. Todo lo que acontece en nuestras vidas tiene un plan de parte de Dios. De que Moisés mató al egipcio no fue un accidente, fue el plan de Dios para que él huyera a Madián, a apacentar ovejas, a criar ovejas y pasar 40 años con ovejas en un entrenamiento de guiar ovejas en el desierto, porque tenía que guiar personas en el desierto y pastorearlos. Dios habla con pastores, y no hablo de pastores de iglesia, habla con pastores que apacentaban ovejas, porque Él necesitaba dentro de su plan tener personas que sabían del cuidado de un cordero, porque el que iba a nacer y que estaba en el pesebre era el Cordero de Dios. Esa es la misma razón por la cual Jesús, cuando agarró de profesión, no fue pastor. Jesús, ¿qué profesión tenía Jesús? Carpintero. ¿El carpintero con qué maneja? ¿Con qué elemento se maneja? Con madera. Ok, interesante. ¿Y Jesús en dónde murió? En la cruz. En un madero. Jesús vino a preparar mediante su profesión su muerte, porque su propósito de nacer fue morir. Pero tenía que llamar a los pastores que entendían de ovejas para poder criar y guiar al Cordero de Dios. Cuando digo guiar, no estoy hablando de que supieran más que Jesús, estoy hablando del cuidado. Dios te llama a ti y a mí, no porque seamos los más sabios, no somos los más listos, no somos los más puros, no somos los más sin pecado, los que nunca cometen nada, ni en el pensamiento. Dios te llama a ti y a mí porque dice que Él se complace de tomar de cosas que el mundo desecha, cosas que la gente dice, lo agarra y lo pone en un lugar especial porque la gloria siempre será de Él y no nuestra. Dios se complace en así como fue y tomó el cuidado de llevar a un ángel, a un coro de ángeles, a una luz resplandeciente, a unos humildes pastores que estaban afuera pastando con las ovejas, porque Él agarra a los humildes y los levanta, y a los altivos los humilla. Ese es el plan de Dios, porque estando en Panamá, dentro de las cosas que yo hacía también era empresario. Y una de las cosas más interesantes que una persona empresaria hace es poder contratar a personas que sean obedientes y no tan profesionales. Porque un muy profesional se le sube los humos rápido y es un lío mandarlos a que hagan algo, porque argumentan todo. No, así no, así, o sea, y más que aporte, en realidad es un estorbo. Pero una persona obediente, una persona enseñable, una persona abierta, dispuesta y trabajadora, puede llegar a ser mucho más productivo que un profesional. Porque uno cuando se hace muy profesional se las sabe todas y se le cierra lamentablemente a veces el momento y la oportunidad grandísima de aprender algo nuevo. Lo peor que usted puede encontrar en una persona es que te diga más de 3 veces, yo sé. Sí, yo sé. No le puedo decir más nada, ya lo sabe todo. Y cuando Dios va a usar a alguien
Muchas veces no va a llamar a alguien que tenga mucho conocimiento en la palabra y todas estas cosas, porque a veces lo que llega a suceder es lo que dice la palabra, que la letra mata. Porque la letra o el conocimiento te envanece, te hace sentir superior a los demás, te hace sentir que te las sabes todas. Y Dios, cuando hace algo de forma creativa, uno se queda diciendo, pero eso no es Dios, porque mira, Dios trabaja así, así, así. Y tú le vas a decir a Dios cómo trabaja. Dios, si quiere, derriba todo lo que existe y hace y crea algo nuevo. Porque nosotros, como el barro en mano del alfarero, estamos a merced de lo que el alfarero diga. Si él dice que la vasija no está bien, no está bien, y la va a derrumbar y va a hacerla de nuevo. Nosotros como vasijas no le vamos a decir a Dios, pero espérate Dios, alfarero, mira, esta parte está bien, cambia esta parte, pero esta está bien. Porque Dios, si quiere, derriba todo. Relaciones, profesiones, carreras, que te digo, planes, metas nuestras, toda nuestra idea, todas nuestras cosas, Dios, si quiere, la cambia completamente. Y vamos a decir que Él es malo. No es malo, porque cuando la cambia va a ser algo mejor, va a ser algo más bueno, algo más bonito. Y Dios se complace en usar a las personas sencillas y a las personas humildes. Porque Dios necesita obediencia. Y en la humildad, una de las cosas que más abunda es la obediencia. Y en el exceso de conocimiento lo que predomina es la arrogancia. Y Dios necesita personas humildes que quizás no se las sepan todas, pero quieren obedecer. Y en la obediencia hay mucha bendición. Hay un grupo que no le mandó Dios una señal. Dios le mandó 300 señales en profecía. Pero aún después de 300 señales que Dios le mandó, le pidieron a Jesús señal. Podemos ir buscando Mateo capítulo 12, versículos 38 al 45. Y los que tienen la versión Reina Valera, podemos leer el título. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 38. ¿Qué dice el título? Dice, la generación perversa demanda señal. Y estos son los religiosos. Dios le dio una señal a los sabios de Oriente, ¿verdad? Que era una luz en el cielo, una estrella, porque ellos estudiaban las estrellas. Dios le dio una señal a los pastores, era un pesebre, porque ellos cuidaban de ovejas y de corderos. Dios le dio muchas señales en profecía a los religiosos, pero ellos no la siguieron ni la entendieron. Vamos a leer con mucho cuidado y en esta parte vamos a entrar en una de las materias de la teología llamada homilética que di y tiene que ver con el contexto de la Biblia. O sea, que cuando tú lees la Biblia y lees un versículo, el contexto es la parte de arriba y la de abajo, el entorno, el marco, y en general sacamos el sentido correcto de los versículos. Porque podemos sacar un pretexto, nada más un versículo. Y lo que quería decir era otra cosa. Vamos a ir de lleno enseguida. Versículo 38 al 45. Son dos, está dividido en dos partes, pero yo lo uno por una razón especial. 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, a Jesús le decían, deseamos ver de ti señal. Y él, o sea Jesús, y respondió y les dijo,
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás es en este lugar. Versículo 42. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Versículo 43, que sigue siendo parte de lo que Jesús estaba diciéndole a los escribas y a los fariseos. Versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Los religiosos quieren una señal. Quiero que sepan algo. Nosotros estamos mucho más cerca de parecernos a religiosos que a los pastores, que a los sabios de Oriente. Y en esta parte es que tenemos que tener mucho cuidado, porque la similitud que tenemos con los religiosos es bárbara en comparación a la de los pastores y a la de los sabios de Oriente. Ellos querían una señal de parte de Jesús, pero como les dije, ya Dios le había mandado a los escribas y a los fariseos, los estudiosos de la Biblia, o sea, vamos a ponerlo en el contexto actual, a los cristianos, le ha hablado muchas veces acerca del plan de salvación, acerca del propósito, acerca de la voluntad de Dios. Y una pregunta a todos ustedes: ¿ustedes tendrán alguna duda de lo que Dios quiere con sus vidas? Yo creo que lo que menos tienen es dudas. Quizá exactamente qué Dios quiere que yo haga en esta cosa, ustedes se preguntarán. Pero globalmente, lo que Dios quiere que usted haga, la mayoría de nosotros que estamos aquí lo sabemos. Pero que lo hagamos o no, eso es otra cosa. Pero la mayoría de nosotros sabemos que Dios quiere que hagamos. El conflicto interno nuestro se debe a la desobediencia, a la falta de obediencia, al no querer obedecer, simplemente, porque por conocimiento no. Vamos a hacer un alto ahí. Quiero retomar esto un poco más adelante. Quiero aclarar algo nada más para que tengamos este piso muy claro, muy firme. La señal, ¿qué es la señal que se piden? La señal, ¿o qué es la señal que Dios le da? La señal es el mensaje. La señal es lo que Dios te muestra. Ellos querían que, los fariseos y escribas querían que Dios le mostrara una señal de que Él era el Hijo de Dios. ¿Alguno de nosotros tiene duda de que Jesús es el Hijo de Dios? Ninguno. No le pediremos a Dios señal de que es el Hijo de Dios. Pero señal le pedimos a veces de que si quieres Dios que yo haga esto, que no lo haga. Pero así como ellos tenían 300 razones de fondo para respaldar que Dios que había enviado a su Hijo y que ese era Jesús, así nosotros tenemos mucho más de 300 razones que nos dicen lo contrario cuando le preguntamos a Dios, ¿hago esto o no lo hago? Pero aún así nosotros le pedimos a Dios una señal. Nosotros le pedimos una señal a Dios si tomamos una decisión que sabemos que no está bien, pero Dios, mándame una señal si es tuyo o no es de ti. Y sabemos que no está bien, pero le pedimos una señal. Y sería como Jesús nos dice le decía a los escribas, la generación perversa y adúltera demanda señal y no le va a dar ninguna señal. Esta parte es bien dura y es con nosotros. ¿Por qué no le manda señal? Porque están en desobediencia. Simplemente, la humildad de los pastores permitía que la señal la percibieran y obedecieran. El deseo de los sabios de querer conocer al Dios del universo era sincero y ellos seguían la señal. Pero los cerrados, entendidos en todo el Pentateuco, en la Torá,
no entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Antes de juzgarlo a ellos, nosotros a veces no entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros y nos aferramos a lo que no es bueno. La obediencia es el fallo que mayormente cometemos hoy día debido al engaño desde el principio. El principal factor que genera desobediencia es nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Es pensar en mí por encima de todo el mundo y hasta por encima de Dios. Nosotros caemos mucho en ese gran fallo y es que al cerrarnos a nosotros mismos, cerramos nuestro corazón a las demás personas y cerramos nuestro corazón al deseo y a la voluntad de Dios. Ese es un fallo grande que a Dios no le afecta, le duele porque pereceremos nosotros, pero los que nos va mal es a nosotros al desobedecer. En la desobediencia nuestra, Dios no pierde, los perdemos nosotros. Pero el orgullo, nosotros los que tenemos un poco más de edad, que estamos de lado acá son un poco más jóvenes, las jovencillas. Por experiencia propia y por referencia sabemos que hay muy buenos planes y muy buenas relaciones que se han ido por la borda por el egoísmo de una de las partes. El simple hecho de que una de las dos partes se cerró a no ser humilde, a no reconocer su error, a no decir, bueno, hagámoslo todos juntos, pero no. Una de las partes, cuando se trabaja en compañerismo, tiene que haber un sentido de equipo en la cual depongamos las armas y todos trabajemos por un bien común. Pero cuando hay un egoísta, se daña la cosa. Y en la relación con Dios, cuando hay un egoísta, se daña la cosa. Cuando nos ponemos orgullosos y egoístas con Dios, se daña nuestra relación con Dios. Cuando, como los fariseos y los escribas, se ponen orgullosos de su conocimiento, se daña la relación con Dios porque no quieren reconocer que tienen que admitir que aquel que ellos quieren rechazar es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que admitir que aquello que queremos nosotros negar es lo que nos conviene a nosotros. Y el de poner nuestras armas, o sea, el dejar de pelear en contra del propósito y la voluntad de Dios o de las personas que nos quieren bien para nosotros, va a ser la mayor bendición para nosotros. El orgullo es lo que daña, lo que lleva a la desobediencia. Y eso sucede y sucedió desde el jardín del Edén. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 6, no lo vamos a leer, pero ¿qué fue lo que pasó? La serpiente le dijo a Eva unos argumentos mezclados entre verdad y mentira, pero lo que llevó a Eva a comer el fruto es que cuando vio el fruto, lo vio atractivo, lo vio bueno. Busquen su Biblia después en la casa. Génesis 3, versículo 6, dice que Eva lo vio, que el fruto era bueno y era apetecible para comer, pero era prohibido. Si hay algo que es prohibido, en realidad para mí no es bueno. Pero cuando tú quieres convenientemente cambiar las cosas, tú las llamas buenas. O tú llamas que no pasa nada. No, eso no pasa nada. Un peligro grandísimo, que estemos muy prestos a todo lo que nosotros decidimos y vemos y hacemos en nuestra vida. No todo lo que nosotros le decimos bueno es bueno. Detengámonos un poco, aunque nos cueste doblegar el orgullo y nuestro egoísmo de querer salirnos con la nuestra, y oigamos a las voces que nos orientan para bien. Y las cosas que aún nosotros consideramos como buenas, como agradables para nosotros, no lo hagamos. Pasó a Eva, nos puede pasar a nosotros. Cosas que nosotros vemos que son buenas, entre comillas, no lo son. A partir de eso, todo lo bueno realmente que tenía Eva, junto con Adán, lo perdieron
por eso que ella creía o veía como bueno. Los escribas y los fariseos, ¿qué veían en Jesús? No lo veían bueno. ¿Por qué negaban los escribas y los fariseos que Jesús fuera el Mesías? Porque el Mesías tenía que ser el libertador de Israel. Y un libertador de Israel no iba a venir como una figura de un carpintero débil. Tenía que venir como un David que agarraba una onda y mataba a Goliat. Porque eso es lo que se esperaba. Las expectativas nuestras no coinciden muchas veces con la verdad de Dios y el propósito de Dios, pero siempre va a ser buena. Porque la libertad que Dios iba a darle al pueblo de Israel por medio de su Hijo Jesucristo no era física de los romanos, era espiritual de su pecado. Cuando Dios llamó a los discípulos, no les prometió prosperidad, no les dijo, mira, van a prosperar en todos sus negocios, les va a ir súper bien. Solo los llamó y les dijeron, sígueme. Y Pedro, Jacobo y Juan en Lucas 5, versículo 11, le siguieron dejando todo, nada más cuando le escucharon la enseñanza, no porque él le había prometido algo. Y venimos a otro punto, venimos a la iglesia, buscamos de Dios porque Él nos va a dar algo o porque Él es bueno, realmente es bueno, o porque Él nos va a dar todas las cosas que van conforme al propósito que Él tiene con nosotros. Aprendamos y a cambiar un poco el switch en nuestra mente y en nuestra vida y en nuestro corazón y busquemos a Dios porque Él es bueno, no porque me va a dar algo, porque ya me lo dio y me lo quiere seguir dando, pero no es con intereses, no es por un interés propio. No se trata si recibes una señal o no. De verdad, le digo algo. Yo, va a relajar un poco esto, va a darle una anécdota de esas curiosas y tontas que pasaron en mi vida cristiana. Y es que hace muchos años, amor, no tengas ningún problema con eso. Yo era joven, no sabía lo que hacía. A mí me gustaba una muchacha. Ella me había dicho que no como 3 veces, porque quizás ella estaba más clarita que mi esposa iba a ser María y yo no. Yo estaba en mi época salvaje, ¿no? Yo, quiero una novia para abrazarla y darle besito. Pero al final de cuentas, uno le ha dicho que no más de 4 veces, uno no va a estar buscando señal de parte de Dios, y ya la señal te la están diciendo, no. Y yo dije un día, si yo voy a la iglesia, si esta hermana tiene un vestido rojo, Dios es que es la sierva. ¿De qué color fue vestida ese día? De rojo. ¿Con quién yo estoy casado? Con mi esposa, no con esa muchacha. No voy a menospreciarla porque es una hija de Dios, ¿no? Pero o sea, yo estoy casado con una persona que Dios tenía preparado para mí. Yo puedo buscar señal, querer señal y ver señales. Pero no se trata de eso, se trata de obedecer a Dios, no seguir señales, buscar señales. Y les digo algo, hay muchas cosas que nosotros le pedimos a Dios señal y sabemos la respuesta porque sabemos que no va por la línea de Dios. En negocios, en relaciones, en planes personales. Mira, cuando sabemos que no va de Dios, o sea, no esperemos que nos diga como Jesús le dijo, generación mala y adúltera, piden señal y no les voy a dar señal, porque son unos tercos, ciegos que quieren ver lo que quieren ver, no lo que yo les estoy mostrando. Para ir cerrando, les voy a decir algo muy importante y es que, ¿por qué leímos el pasaje hasta el versículo 45? Es muy importante para nosotros porque en esta parte nos estamos identificando mucho más con los religiosos que piden una señal. Se fueron los religiosos. Los religiosos que piden una señal, que los sabios de Oriente que Dios les dio una señal, que los pastores que Dios les dio una señal. Porque nosotros, Dios nos da señales. ¿Cómo nos da señales Dios? Por medio de su palabra, en las prédicas, en las alabanzas, de la adoración que cantamos hoy, hay mucha parte de Dios, mucha palabra de parte de Dios que va con nuestras vidas y transforma nuestras vidas. En la oración con Dios, Dios nos habla constantemente.
Así que les digo, no hay que pedir señal, hay que simplemente obedecer. Y una cosa muy importante por la cual nosotros nos parecemos mucho más a los religiosos, y es que vamos a leer la parte que yo leí que pareciera que no tuviera sentido, y tiene todo el sentido para con nosotros. Nomás les quiero pedir que amárrense los pantalones, no se asusten, pero pónganse firme con el Señor, porque Dios quiere una relación con ustedes, con nosotros, me incluyo. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros, pero la quiere completa, total. Dios no es segundo lugar. Cuando uno pone a Dios de segundo, Dios se va del segundo porque Él no admite segundo. Él es primero o no es nada. Y Dios quiere llenarte por completo. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, Dios quiere tu corazón por completo, no quiere una parte. No quiere que tú le digas, Dios, te entrego mi corazón, pero esta parte no, esta parte es mía. Cuando hay una relación muy íntima, personal, no hay privacidad. Hay entrega, hay totalidad, porque las dos personas se aman. De verdad, yo sé que ese es un nivel altísimo, porque en estos tiempos no es tan fácil esa parte, ¿no? Y no les quiero pedir a ustedes que se arriesguen a abrirse totalmente a alguien que no se abre, pero lo ideal es que lleguen a un punto donde puedan compartir absolutamente todo, porque las dos partes dan. Pero en esta parte quiero que sepan, Dios le da 100% de su amor, de su espíritu y de todo. Usted les toca darle 100% de su vida y de su amor y de sus planes y sus propósitos a Dios. Vamos. Si usted tiene la versión Reina Valera del 38 al 42, dice la generación perversa demanda señal. Y dice del 43 al 45, dice el espíritu inmundo que vuelve. Y si usted lee la Biblia de esta forma, usted entenderá o llegará a una conclusión de que son dos temas distintos. Pero en realidad es el mismo. Dios estaba hablando con los mismos fariseos, escribas, que les dijo al principio que son una generación mala y adúltera. Porque para que podamos en la hermenéutica entender cómo el contexto se mantiene en un sentido por un periodo de párrafos, es cuando palabras claves se repiten. La palabra clave que se repite en estos dos párrafos, que empieza el 38 y termina en el 45 sin interrumpirse en el 43, es generación. Generación tiene que ver con grupos de personas de un tiempo. O sea, estas personas que están viviendo en este tiempo que yo vine aquí, decía Jesús, es mala y adúltera. ¿Por qué es mala? Porque no busca lo bueno. ¿Por qué es adúltera? Porque ha sido infiel a Dios. Ahora, antes de señalar para allá, escudriñémonos nosotros. ¿Qué tanto nosotros preferimos lo bueno a lo malo? Para pensar. ¿Y qué tanto nosotros tenemos a Dios en primer lugar o lo cambiamos fácilmente? Es para pensar. Si nosotros seríamos parte de una generación mala y adúltera. ¿Qué decía Jesús acerca de esta generación que mandaba o pedía una señal? Primero decía que la señal, dice, pareciera una contradicción, pero es que Jesús le decía, no les voy a dar una señal nueva que me están pidiendo, les voy a recordar una de las tantas señales que ustedes conocen. Dice, la señal de Jonás, que estuvo en el pez por 3 días y luego salió para dar un mensaje de arrepentimiento a Nínive. Jesús dice, yo voy a morir y voy a estar en lo profundo de la tierra por 3 días y resucitaré. Y el mensaje también va a ser de arrepentimiento para las generaciones. ¿Qué pasó con la generación de Nínive? Que se arrepintieron todos. Usted puede estudiar el libro de Jonás después con calma. Y dice, esta generación que vivió en los tiempos de Jonás, los de Nínive, los van a juzgar a ustedes porque ustedes tienen a alguien delante de ustedes más importante que Jonás, tienen al Hijo de Dios y no le hacen caso. Dice, la reina de Saba, pero aquí dice la reina del sur, fue a visitar a Salomón porque quería escuchar de la sabiduría de Salomón. Y dice aquí en el versículo 42 que ella los va a juzgar a ustedes porque alguien más sabio
que Salomón está delante de ustedes, diciéndole sabiduría, y ustedes no tienen ningún interés. Hablando de la generación, siguiendo el versículo 43, se lo voy a leer para que tengamos el contexto, que es la parte final que vamos a cerrar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega lo halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Punto. Dice, así también acontecerá a esta mala generación. O sea, le seguía hablando a esa generación. Ya que estamos cerrando, les explico con más calma esta parte. Cuando él habla de cuando una persona es liberada de los espíritus malos, habla acerca de personas que hemos tenido malos hábitos, que hemos estado fuera de los caminos del Señor y que conocemos de Dios, conocemos de la palabra, y Dios nos limpia. ¿Bien? Dios nos limpia. ¿Qué pasa? Dice lo que cuenta Jesús, no es ninguna fábula, es Jesús hablando, que el espíritu se va por lugares secos, por lugares por ahí, y no encuentra a dónde entrar, a dónde vivir, y regresa a la casa. ¿Qué es la casa? Es la persona, ¿no? Ahí todos entendemos que es a la persona que fue liberada, y que esta persona, como una casa donde moraba el espíritu, ahora está limpia, adornada, pero vacía. Nosotros, como los religiosos, estamos limpios. Muchas cosas Dios nos ha limpiado y todo esto. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Es que si estamos barridos, adornados, pero vacíos, le damos lugar al diablo. ¿Cómo estamos vacíos? Cuando no permitimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Cuando todavía nosotros tenemos diciéndole a Dios, no te metas en esta parte. En esta sí, pero en esta no. Damos lugares vacíos. Tenemos que tener mucho cuidado porque aunque estemos aquí en la iglesia, aunque los escribas y los fariseos estaban en la sinagoga constantemente con la Torá y cumpliendo todos los ritos y las cosas que Moisés les mandó desde el Sinaí a todo el pueblo de Israel, especialmente a los estudiosos, lo cumplían, no estaban llenos del Espíritu Santo, no estaban llenos de Dios. Lo importante que es llenarse de Dios, no necesariamente ser alguien que hace fechorías. Es especialmente con nosotros este mensaje, que escuchamos de Dios y no le permitimos a Él entrar, no le permitimos a Él morar en nuestra vida. Esa es una casa vacía, es una casa adornada y barrida porque ustedes vienen los domingos, escuchan la prédica, durante la semana escuchan prédicas en YouTube, en otras cosas. Bueno, escuchen un poco más las de Casa de Esperanza, por favor. Leen la Biblia, escuchan la alabanza y todo eso, pero no le están dando el lugar a Dios en su vida. Y eso es importante porque la casa, nuestra vida, nuestro templo, tiene que estar lleno de Dios. Tenemos que tener tiempos de oración. Debemos de dejar a un lado los tiempos de ocio o los tiempos de mucha ocupación que no nos permiten tener un tiempo con Dios. Porque de lo contrario, nuestra vida, nuestro ser será una casa barrida, adornada, pero vacía. No para meterles miedo, pero quedaremos peor que si no hubiéramos conocido nunca a Dios si hacemos eso. Porque al darle lugar al diablo, Él se ensaña contra nosotros y nos pone peor. Y yo quiero recomendarle a todos ustedes, incluyéndome a mí, a que a partir de hoy, esa resolución que nosotros hemos firmado y que algunos van a tomar en cuenta en el día de hoy, de acercarse más a Dios, que es la primera, sea de corazón y sea darle un lugar a Dios, porque nos conviene, porque lo necesitamos, porque realmente el diablo no está jugando con ninguno de nosotros, y al nosotros estar aquí buscando de Dios, permitiendo que Él barra nuestra vida, permitiendo que Él adorne nuestras vidas, Él va a esperar siempre un lugar vacío,
un lugar especial para entrar y arremeter contra nosotros, porque va a decir, te querías deshacer de mí, querías estar al lado de Dios y no me diste lugar. Ahora va a ser peor. Cuidémonos. Y hablando de la prédica, de la señal, la señal ya Dios la dio. No le pidamos más señales a Dios. Yo les digo algo, cuando uno tiene una relación con Dios íntima, Dios sabe lo que Él quiere y no le pregunta señal. No le preguntas, ¿esto será bueno, esto será o no será bueno? Ocuparse en saber todos los gustos de Dios y enamorarnos más de Él nos lleva a entender su corazón y a buscar agradarle y a entender lo que le agrada. Ahora, la mayoría de nosotros sabemos que le agrada, pero no estamos buscando agradarnos a nosotros mismos más que a Él. La desobediencia nos trae a nosotros perjuicio. Nos lleva al camino equivocado y todo lo que nos parece disfrutar al momento va a ser una desgracia al final. La obediencia a todo lo contrario parece difícil. Dice en la palabra que la disciplina al principio no es una alegría, es tristeza, es como un dolor, como decir, tengo que dejar esto, pero bueno, hay que hacerlo. En las mañanas le pasa a todo el mundo, a los jóvenes para la escuela, a los adultos para el trabajo, es como decir, tengo que dejar la cama que está rica. Pero ¿sabes qué? La disciplina es decir, tengo que ir a trabajar, porque después uno ve el salario, porque si se queda en la cama no ve el salario, ¿no? Cuando vaya a la escuela, uno el fruto lo ve más adelante, no lo ve enseguida. Porque cuando uno se gradúa, uno va a ver ya todos los beneficios que le trae haberse graduado. Las ventajas que hay, las oportunidades que hay al frente nuestro cuando hemos terminado los estudios, nos hemos graduado y tenemos mucho más oportunidades que alguien que no ha estudiado. Pero requiere de obediencia, requiere de sacrificio al principio. No es agradable, es verdad, no es agradable. Pero aunque las cosas parezcan agradables a nuestros ojos, puede ser una gran trampa y nos hagan perder todo lo bueno que Dios nos ha dado. No busquemos señal, busquemos tener intimidad con Dios, busquémonos acercar a Dios, busquémonos estar cerca, pegados de Dios, agradar a Dios y Él se agradará de nosotros, nos va a abrir los ojos espirituales, nos va a hacer entender muchas cosas y nosotros vamos a caminar más seguros, con menos temores, con menos inseguridades, con menos miedos, porque sabemos que donde yo estoy pisando es por donde Dios quiere que yo vaya. Hay retos nuevos en 2019, hay cosas nuevas que van a abrirse en nuestro camino, pero cuando uno está en manos de Dios, uno dice, que venga lo que venga. Que te mandan una carta que tienes que pagar un montón de dinero, que venga. Que te mandan un cúndigo, que venga. Que te mandan una amenaza de algo, que vengan. Tú le dices a papá, dice, mira, dice, ríete, como decía uno de los Café con Bendición, ríete de lo porvenir. A la gente tiene miedo al futuro, qué incierto, qué pasará. Ay, Dios mío, ríete de eso, porque si estás de la mano de Dios, va a pasar lo que va a pasar. Y eso no importa, porque de la mano de Dios todo es muy seguro. Vamos a poner en manos de Dios toda nuestra vida en el día de hoy y a partir del día de hoy. No va a ser fácil, quizás nos va a doler un poco algunas cosas, pero ¿sabes qué? Estamos todos juntos, nos va a doler a todos juntos y vamos hacia adelante. Por una parte, por otro lado, es que nos duele porque no entendemos. Pero si vamos de la mano del sabio, del que entiende todas las cosas, vamos seguros. No tengan ningún temor, Dios tiene lo mejor para nosotros. Dice, el futuro y el bien que esperamos es parte de sus planes para con nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de nosotros que estamos en este lugar, porque tú nos amas, porque tú tienes con nosotros planes de bien y no de mal, para darnos un futuro, un fin y una esperanza, Dios. Gracias, Padre, porque a pesar de las situaciones difíciles que vivimos ahora, a pesar de cosas que no entendemos en el momento, tú tienes el control de todo y eso nos da tranquilidad. Dios, queremos confiar más en ti, queremos creer más en ti, Señor.
pero te pedimos, ayúdanos Dios a acercarnos más a ti. A veces nos cuesta un poco, a veces hay mucha distracción, a veces hay cosas entre comillas buenas o que no van a hacer ningún daño, pero van a desviarnos de tu camino. Ayúdanos a apartarnos de las cosas que nos alejan de ti, Señor, porque este año 2019 queremos estar cerca de ti al 100%. Ayúdanos, Dios, a que nada, Dios, distraiga nuestra vida, nuestro enfoque de ti. Ayúdanos, Dios, a que ninguna tristeza, ninguna complicación, ninguna perturbación en nuestras vidas, Señor, nos haga apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a que nada de la tentación que el enemigo ponga en nuestras manos o en nuestros ojos, Dios, sea más fuerte que el amor que tenemos por ti, Señor. Que tu amor sea nuestra fortaleza para poder decir no a las cosas que sabemos que no van a tener un bien, no van a tener un buen final para nuestras vidas. Finalmente te pido, Dios, que tú nos ayudes, Dios, porque sin tu ayuda no podemos. Ponemos en tus manos, Dios, nuestra vida, Señor. Ya no queremos pedir ninguna señal, porque todas las señales tú las has dado, Señor. Todas las señales, todo el mensaje tú lo tienes plasmado en la palabra, y si hay señal que queremos buscar, simplemente tenemos que leer tu palabra, tenemos que leer la Biblia. Ayúdanos, Dios, a escudriñar tu palabra y encontrar en ti, en ella, Señor, tu voluntad, Señor, tu amor, tu propósito para conmigo, y que eso satisfaga mi corazón, mi sed, mi ansia de querer tener una dirección clara, Señor. Lléname de ti este año, Señor. Te pido, Señor, ayuda, Dios, a que mi conversión hacia ti sea total y que no sea yo un lugar adornado, barrido, pero vacío, sino que esté lleno de ti, Señor, que no haya ni el mínimo espacio para el enemigo, Padre, que no haya ningún lugar para que el enemigo llegue a mi vida y tome un lugar, Señor, y mucho menos que traiga 7 peores. Ayúdame, Señor, a estar siempre lleno de ti, para que tú seas fortaleciendo mi vida en todo lo que yo voy a hacer en este año, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.